Hola, en este tutorial te voy a enseñar a tejer a Hello Kitty. Comencemos. Materiales. Yo voy a tejer con hilaza de algodón en color blanco, negro, mostaza, azul marino y rojo. Ganchillo de 3 milímetros. Aguja lanera marca puntos. Ojos de seguridad ovalados de 8 milímetros. Opcional, pintura textil de color blanco para hacerle este pequeño detalle de su overol. Para la cabeza vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 tejeremos 6 aumentos. Para la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento repetido 6 veces. En la vuelta 4 tejeremos 2 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. Para la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. En la vuelta 7 tejeremos 5 puntos bajos, un aumento repetido 6 veces. De la vuelta 8 a la vuelta 13 tejeremos 42 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 14 tejeremos 5 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces. Para la vuelta 15 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces. En la vuelta 16 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces. En la vuelta 17 tejeremos 2 puntos bajos, una disminución, repetido 6 veces y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Vamos a colocar los ojos entre vuelta 11 y vuelta 12 con 5 puntos de separación. Con hilaza en color mostaza bordaremos la nariz entre la vuelta 12 y vuelta 13. Los bigotes los haremos con hilaza en color negro, dejaremos 2 puntos de distancia de los ojos para hacer los bigotes. Los haremos entre vuelta 11, vuelta 12 y vuelta 13. El largo de los bigotes será de 2 puntos. El tercer bigote irá en diagonal. Así. Ya tenemos listos los primeros 3 bigotes, hay que hacer los del lado opuesto. Ya quedaron listos los bigotes de Hello Kitty, ahora vamos a rellenar su cabecita. Rellenamos con guata. Lista la cabeza, ahora es turno de que tejamos las orejas. Para las orejas, comenzaremos en la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 tejeremos un punto bajo, un aumento repetido 3 veces. En la vuelta 3 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento repetido 3 veces. En la vuelta 4 tejeremos 3 puntos bajos, un aumento repetido 3 veces. En la vuelta 5 tejeremos 15 puntos bajos y terminaremos la vuelta con un punto deslizado. Tenemos lista la primera oreja, tejemos la segunda, rellenamos ambas orejas con guata y las unimos a la cabeza entre la vuelta 4 y vuelta 7. Ya casi tenemos lista la cabeza, ya solo nos faltaría tejer el moño de Hello Kitty. Para el moño vamos a comenzar tejiendo una cadena de 10 puntos. Y vamos a tejer 3 puntos altos. Seguido de eso tejeremos 4 puntos bajos y finalizaremos con 3 puntos altos. En el último punto alto que tejimos, allí mismo tejeremos otro punto alto. Seguido de eso tejeremos 2 puntos altos. Luego tejeremos 4 puntos bajos y finalizaremos tejiendo 3 puntos altos. Terminamos la vuelta tejiendo un punto deslizado. Nos tiene que quedar esta forma como de huesito. Ahora vamos a tejer el centro del moño. Para el centro del moño vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo unimos a la primera pieza y ya tenemos listo el moño de Hello Kitty. Lo unimos a la cabeza
Ya solo nos queda agregarle algunos detallitos. ¡Tarán! Ya tenemos lista la cabeza de Hello Kitty. Vamos a comenzar tejiendo las patitas. Vamos a comenzar en la vuelta 1 tejiendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta 2 tejeremos un punto bajo, un aumento repetido 4 veces. De la vuelta 3 a la vuelta 4 tejeremos 12 puntos bajos y en el último punto de la vuelta 4 tejeremos un punto deslizado. Vamos a cortar el estambre restante y vamos a jalar este hilo. Reservamos la patita para unirla más adelante a la patita número 2. Tejemos la segunda patita en la vuelta 4 si vamos a continuar tejiendo hacia la vuelta 5. En la vuelta 5 tendremos cambio de color a azul marino. En esta vuelta vamos a tejer tomando únicamente la hebra interior y vamos a tejer 12 puntos deslizados. Terminando los 12 puntos deslizados, vamos a levantar una cadena. Vamos a insertar el ganchillo en el primer punto de la vuelta 5 de la primer patita y vamos a tejer 12 puntos deslizados tomando únicamente la hebra interior. Finalizando los 12 puntos deslizados, vamos a tejer un punto deslizado en la cadena que tejimos anteriormente. Y al finalizar la vuelta 5 nos deben de quedar unidas las dos patitas. En resumen, en la vuelta 5 tejimos 12 puntos deslizados, una cadena, 12 puntos deslizados y finalizamos con un punto deslizado. Vamos a empezar ahora la vuelta 6. A partir de esta vuelta vamos a tejer con las dos hebras. En esta vuelta tejeremos 26 puntos bajos. En la vuelta 7 tejeremos 5 puntos bajos, un aumento repetido 4 veces y finalizaremos la vuelta con 2 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a tejer 30 puntos bajos. En la vuelta 9 tejeremos 3 puntos bajos, una disminución repetido 6 veces. Rellenamos las patitas con guata. A partir de la vuelta 10 tendremos cambio de color. En la vuelta 10, en azul marino, tejeremos 2 puntos bajos, una disminución repetido 2 veces, seguido de 2 puntos bajos. En color mostaza, tejeremos una disminución, un punto bajo. Cambiamos de color azul marino y tejeremos un punto bajo, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, repetido 2 veces. La vuelta 11 y vuelta 12 se tejen exactamente igual. Vamos a tejer en azul marino 7 puntos bajos, en color mostaza 4 puntos bajos y en color azul marino 7 puntos bajos. Escondemos los hilos restantes. Terminamos de rellenar el torso de Hello Kitty y vamos a unir la cabeza al cuerpo. Ahora tejeremos una cadena de 8 puntos y la vamos a unir al borde del color mostaza. Ahora vamos a tejer los bracitos. Para los brazos, en la vuelta 1 vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta 2 tejeremos 8 puntos bajos. En la vuelta 3 tejeremos 2 puntos bajos, una disminución repetido 2 veces. Cambiamos de color a mostaza y vamos a tejer en la vuelta 4 solo tomando la hebra interior. Tejeremos 6 puntos deslizados. A partir de la vuelta 5 tejeremos tomando las dos hebras. En la vuelta 5 tejeremos 6 puntos bajos. En la vuelta 6 y vuelta 7 tejeremos 6 puntos bajos. Terminamos la vuelta 7 con un punto deslizado. Tejemos el segundo brazo. Los rellenamos con guata, los unimos al cuerpo de Hello Kitty. Ya casi terminamos de tejer a Hello Kitty, solo nos falta su pequeña colita. Para la colita vamos a insertar nuestro ganchillo en la parte trasera de Hello Kitty y haremos una cadena de 2 puntos. Volvemos a insertar el ganchillo y vamos a tejer un punto deslizado. Ocultamos todos los hilos que nos queden y así nos debe de quedar la colita. Con la pintura textil haré los detalles de los botones de su ropa.
Para aplicar la pintura utilicé la aguja lanera. Y ¡tarán! Ya hemos terminado de tejer a Hello Kitty. Como pueden ver, es un tutorial bastante sencillo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero te haya gustado mucho. Dejas a tu Hello Kitty. Sígueme para más tutoriales.